¿Cómo te ha ido? Uy, está duro el volumen. Quienes nos siguen a través de esta conferencia de prensa, las personas que están también a través de nuestras redes sociales en esta conferencia de prensa de este 11 de enero de este año. Para iniciar, le damos la bienvenida al presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, quien comenzará con los anuncios de esta tarde. Y para el primer anuncio, que tratará sobre el viaje a Davos en el Foro Económico Mundial, con el lema Cooperación en un mundo fragmentado, invitamos a pasar al frente al canciller de la República, don Arnoldo André Tinoco, y al ministro de Comercio Exterior, don Manuel Tovar Rivera. Mientras se aproximan los ministros, muy buenas tardes. Me da un enorme placer comunicarme de nuevo con el pueblo de Costa Rica en este ejercicio semanal de rendición de cuentas que resumimos hoy, la conferencia de prensa de los miércoles. Antes de referirme a Davos, hoy tuvimos un consejo de gobierno importante. Empezamos a trazar rutas para este año, las expectativas del presidente de la República con respecto a todos los miembros del Consejo de Gobierno ampliado. ¿Esos quiénes son? Son los ministros y los presidentes y presidentas ejecutivas de las instituciones autónomas. Estamos tratando una serie de temas muy importantes como que no hemos aterrizado todavía. ¿Cuál va a ser el tratamiento de salario escolar con la entrada en vigencia de la nueva ley de empleo público que dice que ya hay un salario único y global? Ahí hay un tema muy interesante y delicado. Elementos de la canasta básica, sobre todo para la industria
de la pesca artesanal y de la pesca de palangre. Entonces, hemos empezado el año con mucho vigor, mucho esfuerzo, y ahora les contamos más detalles. Con su permiso, doña Laura, sobre el viaje a Suiza. Hay una cosa que se llama el Foro Económico Mundial, que es una reunión donde participan una enorme cantidad de mandatarios y de los CEOs, en inglés se dice los ejecutivos más altos, los presidentes y gerentes generales de las compañías más grandes del mundo. Es casi que legendario ese Foro Económico Mundial. A mí me invitaron el año pasado, creo que fue el único mandatario que invitaron de América Latina en aquel entonces, 1 o 2. Este año, debido a la participación de Costa Rica, me vuelven a invitar. Es un punto de encuentro con los mandatarios de países amigos y socios comerciales. Este año me reuniré ahí con Guillermo Lasso, presidente de la República de Ecuador, Gustavo Petro de Colombia, autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, el ministro coordinador, el ministro de más alto rango, casi que un primer ministro de Indonesia, el gobierno español, la República Dominicana, entre otros. Me han invitado, representando a Costa Rica y por mis propias inclinaciones personales, a disertar, a participar en varias sesiones relacionadas con el futuro de la democracia en el mundo. Habrá un panel de presidentes que analizará el estado de la democracia y la reactivación de la cooperación global. También voy a conversar sobre soluciones sostenibles y hacer presentaciones, más que otra cosa, a problemas globales. Este foro es una enorme y buena vitrina para mostrarle al mundo nuestra marca país, para seguir insertándonos en la economía global y seguir compartiendo el gran ejemplo de democracia, de libertad, de debate, de libre espíritu y de buena intención que tenemos en nuestro país. Nos interesa muchísimo en un año que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos predicen una recesión global. Nos interesa muchísimo seguir atrayendo inversión extranjera directa para generar más y mejores empleos para los costarricenses. Entonces, eso es lo que voy a ir a hacer a Suiza. No es un viaje de descanso, de hecho es una agenda muchísimo más intensa que cuando uno está en San José. Se empieza con desayuno de trabajo y se termina con una cena de trabajo tarde. Yo no sé si los el señor canciller y señor ministro de Comercio les gustaría ampliar. Por favor. Bueno, el año pasado, en mayo, asistimos con el presidente a 2 o 3 semanas de haber iniciado la gestión de la administración Chávez Robles. Y es un foro donde hay un intercambio semiformal por parte, digamos, de Relaciones Exteriores con jefes de Estado, como mencionaba el presidente, y otras autoridades en reuniones bilaterales directas, pero también en las exposiciones grupales. Consideramos que con una asistencia de más de 2.800 personas en 3 o 4 días, se logra con mucha eficiencia la reunión múltiple, con múltiples actores, y así la proyección del país en los foros mundiales. Gracias. Buenos días y feliz año a todos. Además, es una oportunidad única para proyectar el país, como ha dicho el señor presidente de la República, como un destino confiable y seguro para la inversión extranjera, para la generación de empleos en el país. Y es un foro de convergencia único. La verdad que es un honor que al país, que el presidente Chávez, que a Costa Rica se le invite en 2 años consecutivos a participar en este foro de excelencia. Ahí convergen junto a líderes y autoridades mundiales
representantes de la sociedad civil, de ONGs, de la academia, pero por supuesto, como lo ha indicado el presidente, autoridades líderes empresariales de las multinacionales más importantes del planeta, las que más empleo generan en el mundo y también en Costa Rica. Entonces es una ocasión importante en la cual vamos a dialogar y conversar con importantes inversionistas que ya están en el país, que están explorando posibilidades de crecimiento, de reinversiones, y por supuesto con otras empresas multinacionales que se nos han acercado y han tocado la puerta para explorar posibles inversiones también en Costa Rica. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias a los ministros y al presidente de la República. El segundo anuncio es sobre el cierre del plan de transición de Fideicomiso Ruta 1. Para eso invitamos a pasar al frente al ministro de Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador Jiménez, y observamos el siguiente video. El Gobierno de la República inicia un nuevo modelo para llevar a cabo la ampliación San José-San Ramón, llamado Proyecto Integral de la Ruta 1. El propósito del plan es ahorrar los fondos públicos sin incumplir los contratos que se realizaron años atrás para mejorar la infraestructura del país. En la actualidad, los contratos continuarán con las construcciones en el plazo que se acordó para evitar el pago de multas e indemnizaciones. Para generar mejores carreteras, la administración Chávez Robles sigue trabajando, decidiendo y mejorando. Adelante, presidente. Muchas gracias. Ustedes saben que la Ruta 1 entre San José y San Ramón ha estado varada, estancada, apantanada por muchísimos años, muchos años, demasiados años. Esa ruta influye el acceso y la movilidad de personas en 30 cantones en Costa Rica, de los 83. Y la verdad es que esos 55 kilómetros de carretera, como dije, 30 cantones, pero miles de personas todos los días para ir a trabajar. Es importantísimo para el mercadeo, los mercados internos, los precios que usted paga por los productos alimenticios que se quedan ahí pegados y que hay excesivas presas y no avanzábamos. Y bueno, en el gobierno lo que hemos hecho es obras impostergables, como llaman OBIs, y ya estamos viendo menos presas en las zonas de Barrial, de Heredia, Castela, La Firestone, puentes de Río Segundo, Ciruela hacia La Abuela, donde ya están listas las primeras OBIs, pero no hemos visto el progreso a lo largo de los 55 kilómetros, y una de las razones por las que creemos que ese progreso ha sido absolutamente insatisfactorio es por la pésima ejecución del fideicomiso con el Banco de Costa Rica, que está ahí desde 2015. Lo que era una fase previa, pasaba de 3 años, ya pasó a 6. Los costos nos los están aumentando en 6 por 6, 36, casi 4,000 millones de pesos. Que no, y bueno, el ministro les va a explicar a ustedes que hemos llegado a la decisión de cerrar ese fideicomiso y empezar a hacer las cosas como Dios manda, con el MOP en este caso y con AVI haciendo su trabajo, y seguimos esperando que los miembros de la Asamblea Legislativa aprueben la legislación para cerrar con AVI, COSEBI, el CTP, etcétera, para precisamente poner orden a este tipo de problemas donde se le mantiene en teoría la rendición de cuentas al gobierno, pero las decisiones a consejos independientes que han demostrado no ser los mejores instrumentos. Entonces, ministro, por favor, refiérase al cierre de este fideicomiso y qué vamos a hacer en su lugar y cómo va a ocurrir. Okay, como ustedes bien saben, el fideicomiso tiene alrededor de 7 años. El propósito inicial era que levantara los recursos para poder ejecutar las obras. Cuando el gobierno analiza lo que ahí hay, se encuentra un proyecto de 770 millones que al ver el monto de los peajes que eso iba a conllevar, iba a impactar bastante negativamente a los usuarios.
No solo eso, sino que como lo hemos venido diciendo, el mismo fideicomiso cobraba casi $200,000 mensuales, 2.4 millones de dólares al año, recaudando alrededor de $10 millones al año en peajes. Entonces, que estemos recaudando peajes para pagar un fideicomiso parece no tener sentido si el fideicomiso no es exitoso en levantar los recursos para construir la obra. Pero vamos a ver, ministro, usted dijo que el fideicomiso gasta $2.400.000. Eso se les paga anualmente. Eso son 1.200 millones, son $2 millones, y 4 por 6. Vámonos, 1.500 millones en números redondos. ¿Y cuánto cobran en peajes? Alrededor de 10 millones. O sea, entonces se le pagaban 1.250 millones al año al Banco de Costa Rica con fuentes de ingreso de 10 millones de colones al año. Vean qué interesante. Perdón, ministro, que lo haya interrumpido. Es que es para que la gente entienda el contexto. Cobrando peajes para pagar un fideicomiso caro que no está cumpliendo su propósito de levantar los recursos para construir la obra. Y aunque lo hiciera, esa obra iba a ser una obra que se iba a traducir en peajes caros para los usuarios. Entonces, la transición que se quiere hacer es una adenda que permita que se vayan terminando los contratos actuales para no tener que pagar indemnizaciones en este momento y en paralelo montar el gobierno la estructura que va a ser a través de un crédito en el 2024 con el Banco Centroamericano de Integración Económica, conseguir los recursos para el gobierno ejecutar esa obra, porque ya tenemos el cobro de los peajes, entonces esos peajes ya garantizan el pago de ese préstamo. Es una figura más rápida y más ágil que seguir esperando otros 7 años más con este fideicomiso sin que camine. Tal vez uno de los puntos, señor presidente, nada más para terminar, es el de las OBIs, que es importante mencionar que eso no se va a interrumpir. La radial Alcoyol se está trasladando al banco, al PIT, al Programa de Infraestructura de Transporte, para que sea ejecutado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y esto es porque ya está la licitación hecha y ahora estamos en el mejor momento de adjudicarla y proceder con esa construcción. Lo que es lote 1 ya eso caminó, que es lo que usted mencionó, y lo que es el mejoramiento del intercambio de circunvalación y el puente del río Torres, eso es algo que se va a estar promoviendo, pero esto lo promueve el gobierno directamente, porque ya de por sí lo venía haciendo el gobierno directamente, no lo venía haciendo el fideicomiso. Don Luis, ¿y ya el Banco de Costa Rica sabe y está de acuerdo en quitar ese fideicomiso y los 1.400, 1.500 millones de pesos al año que les representa? Sí, hemos sostenido múltiples reuniones con el Banco de Costa Rica, con los miembros de junta directiva y con los gerentes. Se les hizo ver todos los problemas asociados que llevamos a la fecha, el nivel de riesgo que involucra también, ¿verdad? La posición en la que ellos se encuentran, y ellos están de acuerdo. Hay 2 o 3 funcionarios que ganan más de 10 millones de colones, pues que no están de acuerdo, evidentemente. ¿Quién va a estar de acuerdo en que le quiten su salario? 10 millones de colones al mes. Y en administrar el fideicomiso. Y no hay posibilidad de que devuelvan un poquillo de ese monto enorme de dinero que se les ha pagado 7 años, porque no hubo progreso. ¿De quién es esa responsabilidad? Por eso es que regresamos a que está bajo el CONAVI y el CONAVI está fuera de control, y hasta que no se mete uno de cabeza. Sí, por supuesto que deberían de tener responsabilidad y por supuesto que deberían devolver esa plata, pero está bajo una figura que legalmente los están parando. Muy bien, bueno, a mí no me preocupan esos 2 funcionarios que ganan más de 10 millones de colones, me preocupa la gente que tiene que viajar en esa carretera y a quien les hemos estado dando como país excusas, posposiciones, no se puede. Entonces, ministro, bueno, es una decisión que probablemente no todo el mundo le dé la bienvenida, hay muchos intereses de por medio, pero lo correcto, lo felicito. Ministro, le voy a pedir que se quede con nosotros acá, porque el tercer anuncio trata sobre las mejoras al aeropuerto de Liberia, y para eso también invitamos a pasar al frente al director general de Aviación Civil, don Fernando Naranjo Elizondo. Y también el ministro de Turismo, quien acompañará a los jerarcas justamente en este anuncio. Mucho gusto, don William. Gracias. Adelante, presidente.
Bueno, guanacastecos, estamos teniendo mucho éxito, gracias a Dios, trayendo turismo a Guanacaste. Me dicen que va a ser una excelente temporada, los felicito, pero acuérdense que la pista del aeropuerto de Liberia, el Daniel Oduber, está muy mal. Y hemos tenido, obviamente se están manejando los riesgos, hay vuelos que tienen que aterrizar ahí únicamente con la mitad del peso o menos. Eso le pone restricciones al volumen de turismo que podemos traer a Guanacaste. Entonces, desde hace mucho tiempo, en nuestras reuniones y viajes a Guanacaste, yo he hecho ya 2 visitas como presidente. Este tema del aeropuerto ha aparecido con mucha importancia de parte de los alcaldes y del sector turístico de ahí. Y bueno, ya les anunciamos que el ministro de Obras Públicas y Transportes, Aviación Civil y el ICT han hecho un esfuerzo en momentos que estamos en un convenio con el Fondo Monetario Internacional, porque nos dejaron la casa en absoluto desorden, para recoger los recursos y poder reconstruir 1.400 metros del sector oeste del aeropuerto de Liberia. Además vamos a arreglar los drenajes y repavimentar, etcétera. Pero yo lo que quisiera recalcar es que tanto el ICT como el MOP de ahí rasparon el fondo de la olla, guanacastecos, para encontrar esta plata y poder hacer una inversión que es sumamente grande. ¿Cuánto es, ministro? ¿140 millones de dólares? Alrededor de 105 millones de dólares. Qué dicha, ya le bajó el precio, porque la última vez me han dicho que los estimados eran 140. Como todo, buscamos el precio a la baja, señor presidente, y así serán las licitaciones de ahora en adelante. Bueno, entonces lo felicito, ahí ya nos economizamos 35 millones. Y cuénteles un poquito del aspecto técnico, los plazos, cuándo va a estar esto listo. Asuma compromisos, ministro, y que los vamos a cumplir. El aeropuerto en este momento hay que cerrarlo a las 10 de la noche para reparar con parches los problemas que se dan en la pista. Eso prohíbe, no permite que los vuelos puedan operar de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Eso por un lado. Por otro lado, cada vuelo que utiliza el aeropuerto tiene que rodar sobre la misma pista, dar vuelta y despegar. Eso reduce la capacidad. Ya hay un diseño hecho, garantizado internacionalmente por Aviación Civil Internacional, por la OASI, que es el que se va a implementar. Eso va a permitir reparar la pista de aterrizaje y tener una calle de rodaje. Al tener la calle de rodaje, usted puede tener toda la cola de aviones listos para despegar y eso le incrementa la capacidad del aeropuerto, además de que ahora sí se va a poder operar en la noche. Entonces, ahí están los beneficios para seguir incrementando la operación del aeropuerto, que es un ingreso no solo de turistas, sino también de dólares, que son, se le inyecta a la economía nacional. Muy importante. Vamos a empezar con una licitación que sale en este mes de enero. Esperamos que esa licitación se adjudique hacia septiembre, octubre de este año. Es una licitación pública internacional. Se buscarán las mejores empresas. Adjudicado entrará en etapa de construcción este año hacia finales y continuará el siguiente año. Eso nos permitirá hacia finales del próximo año tener el aeropuerto reparado y mejorado para sus operaciones. Aquí don William ha hecho un raspado de olla fantástico del ICT, alrededor de 20 millones de dólares que nos permiten empezar en este año. Hay otros 20 millones posiblemente que se esperan que el ICT nos pueda colaborar el próximo año. Hay 50 millones que el gobierno de Costa Rica va a pedir en una deuda con un crédito blando internacional y hay 10 millones que se están sacando del raspado de olla de Aviación Civil del CETAC. Con eso llegamos aproximadamente a esa figura y esos son los plazos para la ejecución de este proyecto tan importante. Don William, lo felicito por jugar en equipo. Yo me acuerdo bueno, nosotros todos nos acordamos que no todos los gabinetes jugaban en equipo, pero muy amable por su raspado de olla presupuestaria. Dele, don William. Yo creo que la característica de este Consejo de Gobierno ha sido ese, jugar en equipo. Entendimos muy claramente en el ICT
de que si lográramos reparar esa pista a la mayor brevedad posible, vamos a seguir con el crecimiento tan extraordinario que estamos teniendo en Guanacaste, pero no solo por lo que está ocurriendo hoy, sino por lo que viene para Guanacaste. Hay una serie de proyectos en Guanacaste que van a hacer que no solo el turismo en general crezca, sino el turismo o la aviación corporativa y otras cosas. Así es que la misión del ICT es y siempre será estar en conjunto con las otras instituciones del Estado que hagan que la obra de infraestructura mejore, pero que el empleo y la riqueza mejore en Guanacaste. Muchas gracias. Hay un video, doña Laura. Así es, antes de pasar con las palabras de don Fernando, vamos a ver el siguiente video que resume este anuncio de esta tarde. Con la construcción de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, el gobierno de la República mejorará la infraestructura, aumentará el empleo e impulsará el turismo. El proyecto es parte del Plan Nacional de Desarrollo, incluye una inversión de $100 millones y se financiará con un 50% de fondos del presupuesto nacional, 40% por parte del Instituto Costarricense de Turismo y el restante 10% lo aportarán fondos de financiamiento externo del programa presupuestario del Consejo Técnico de Aviación Civil. La obra tendrá una duración de 3 años y se hará en 4 etapas. Para el 2024 se avanzará un 45% del proyecto y se finalizará en el 2025. Seguimos trabajando, decidiendo y mejorando. Tal vez es importante mencionar que esto no solo va a ser el aeropuerto. Yo he estado en visitas en Guanacaste, incluyendo ahora sobre los feriados de fin de año, y me he dado cuenta de las presas que se hacen en la Ruta 21, en diferentes intersecciones del Coco, Flamingo, Huacas, etcétera. He visitado otras carreteras donde hay problemas. El CONAVI, el Ministerio de Obras Públicas, va a dar especial atención en mejorar puntualmente carriles de giro a la izquierda, a la derecha, etcétera, carriles adicionales en algunos puntos, y vamos a hacer una inyección para mejorar un poco la parte de flujo vehicular. Esto para que el turista tenga una mejor experiencia cuando llega al país. Fernando, tal vez unas palabras con respecto a la visión desde Aviación Civil, un momento. Gracias. Buenas tardes, señor presidente, ministros y damas y caballeros. Es importante que para mejorar la aviación en Costa Rica no solo se piense en reparar la infraestructura actual, sino, como lo mencionó don Luis, pensar más allá y dotar al aeropuerto de Guanacaste de una infraestructura que vaya acorde a la realidad operacional. Como mencionó don William también, la aviación ejecutiva es importantísima en este aeropuerto por el tipo de turismo que se presenta, y el proyecto como tal atiende integralmente una plataforma de aviación ejecutiva y una construcción de una calle de rodaje que vaya paralela a toda la pista. Entonces, este mejoramiento en la infraestructura aeroportuaria permite visionar un aeropuerto del calibre que Costa Rica se merece. Muchas gracias. Don Fernando, para introducirle a mi amiga, la señora Purral, Bien. aviación ejecutiva son los señores Jets y señoras que son muy ricos, sí, señor, y que tienen su propio avión y que vuelan a Costa Rica, normalmente al aeropuerto Daniel Oduber. ¿Por qué esa gente es importante? Bueno, son turistas como cualquier otro, pero traen muchísima inversión. El desarrollo inmobiliario, residenciales, hoteles caros, etcétera, y los ejecutivos que los manejan vienen en avión privado. Y entonces, eso es un tema que había estado muy descuidado. Incluso mis felicitaciones a la viceministra, bueno, a la directora general de Migración, porque logramos bajar los tiempos tanto en el Juan Santamaría como en Liberia, pero también le estamos dando un servicio mucho mejor a lo que él llama la aviación ejecutiva, que es esos inversionistas de alta gama y turistas de alto grado de gasto. El gasto de ellos es el ingreso de nosotros, entonces no es despreciable. Muchas gracias, don Fernando. Gracias a ustedes. Gracias a todos por la participación. Para el cuarto y último presentación, se informará sobre el aumento de la población ocupada durante los primeros 7 meses de esta administración. Llamamos a pasar al frente al ministro de Economía, Industria y Comercio, don Francisco Gamboa
Soto. Voy a solicitar la presentación de del PowerPoint. Miren, yo sé que el que no tiene empleo sufre muchísimo. Eso no lo tenemos que discutir nosotros, todos lo sabemos. Es una situación difícil, económica, es una situación de identidad, de satisfacción personal, de propósito. Nosotros hemos tenido un compromiso con la generación de oportunidades de empleo que es inclaudicable, porque lo que queremos es mejorar la vida. Hemos buscado sin cansancio, con enorme esfuerzo, la inversión extranjera directa y nos está yendo bien. Por eso es que yo saco tiempo para ir a Davos, para hablar con estos ejecutivos que sigan trayendo inversión extranjera directa y nos ha ido bien en este gobierno hasta ahora. Por eso es que desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio estamos rompiendo los cuellos de botella. Ustedes conocen ese programa, hoy lo discutimos en Consejo de Gobierno. Vamos bien, pero nos quedan algunos pendientes. Y en realidad, en Costa Rica, pocas veces se comparten las buenas noticias. ¿Por qué será? Bueno, nosotros tratamos. Y esta es una época de buenas noticias con respecto al empleo. No que yo estoy satisfecho, no. Pero de mayo a noviembre hemos visto buenos resultados en la dirección correcta. ¿Ya llegamos? Todavía no, pero hemos avanzado más de lo que la gente sabe y ciertamente de lo que algunos medios reportan. Y me parece importante, costarricenses, que ustedes sepan que vamos, que hay progreso, que no estamos empantanados ni atascados. Ministro, por favor. Gracias, señor presidente. Efectivamente, hay unos datos que consideramos de la mayor importancia compartir con ustedes y a través de ustedes con los costarricenses. Y es esa variación que ha habido entre la población con ocupación y de la población desempleada. Entre el trimestre que concluyó en abril, o sea, el trimestre inmediato anterior a que iniciamos nuestra gestión, y el trimestre concluido en noviembre, que fue sobre el cual nos dio datos el Instituto Nacional de Estadística y Censos la semana pasada. Y básicamente lo que tenemos es un aumento de más de 59,000 personas con ocupación, ¿verdad? Eso es muy importante. Son 59,000 oportunidades nuevas que se han abierto en estos 7 meses. ¿Eso qué significa? Significa 8,441 personas ocupadas nuevas cada mes, o casi 2,000 personas ocupadas nuevas cada semana de esos 7 meses primeros de la administración. La tasa de desempleo la hemos disminuido afortunadamente con esas acciones que señala el señor presidente de darle más confianza a la inversión extranjera y nacional, y después de un desempleo del 13.3% con el que nos encontramos al inicio de nuestra gestión, noviembre cierra con un desempleo de 11.6%. Eso es disminuir el desempleo, la tasa de desempleo que agobia al país en alrededor de un 13%. Y definitivamente esto es movernos en la dirección adecuada. ¿Cuál es la dirección? La tenemos muy clara. Ahí están las metas en el Plan Nacional de Desarrollo muy claras. La siguiente, por favor. Población desempleada, ¿verdad? Cuando iniciamos la administración, había 325,000 costarricenses en condición de desempleo, clasificados como población desempleada. Cerramos noviembre con 287,000 personas. Eso es una disminución de 38,000 personas en esos 7 meses, 38,000 personas menos que están afectadas por el agobio del desempleo. Y básicamente, ¿eso qué significa? De que cada mes hemos sacado del desempleo a casi 5,500 personas, y que cada semana hemos hecho eso con 1,266 personas. En conclusión, en esos primeros 7 meses,
más de 59,000 personas más están ocupadas y 38,000 personas menos están desempleadas. Yo creo que si todavía hay personas que señalen de que no hay acciones de reactivación, yo creo que estos datos son muy claros de que nos estamos moviendo definitivamente en la dirección que nos queremos mover y en la dirección que el país ocupa. Así que creo que si se señala que no hay reactivación es o porque no se quiere entender de cómo funciona la economía o no se quiere entender el español. Muchas gracias, ministro. Miren, ¿satisfechos? Obviamente no. Hay 287,000 razones para perder sueño, que son esos 287,000 compatriotas que andan buscando trabajo y no encuentran. ¿Qué sacaría yo positivo? Bueno, se ha generado números redondos de 60,000 nuevos trabajos, ha caído la tasa de desempleo de una manera sustancial, pero hay que entender el contexto también. Fíjense cómo nosotros logramos generar empleo cuando el resto del mundo ha estado llevando palo por las circunstancias económicas globales. Tasas de interés, precios de los insumos, etcétera. No es perfecto, pero estamos jugando muy bien defensa y hemos anotado algunos goles. El partido no va a terminar ni en esta administración, ni en la que sigue, ni en la que sigue, porque cuando se trata de mejorar el bienestar de la población nunca se llega. Pregúntenle a un noruego, uno de los países más ricos del mundo per cápita, en términos del Fondo Soberano, etcétera. Ellos han tirado la toalla y han dicho, ya no queremos mejorar la vida de la gente, ¿no? Entonces, lo bueno, costarricenses, es que hay buenas noticias, hay luces en el horizonte, seguimos para adelante, con la ayuda suya desde su casa y ojalá de la Asamblea Legislativa y de todos los sectores de este país. Muchas gracias. Gracias, ministro. Y gracias al presidente. Gracias. Iniciamos de esta manera con las consultas de los medios de comunicación. Iniciamos con Danilo Chávez del medio La Reacción. Muy buenas tardes, señor presidente, colegas, Laura, por supuesto. Presidente, esta mañana es evidente que ha habido una comparecencia importante en la Asamblea Legislativa, 4 horas sobre un tema importante, pero desde nuestro punto de vista tampoco esto nos puede desenfocar de cosas también muy importantes que están ocurriendo. Yo le quiero preguntar sobre seguridad, presidente. En alguna consulta anterior yo le había planteado el tema de si extinción de dominio, la ley se iba a modificar para ver si era un instrumento importante para el tema de seguridad, el rol de la DIS y el rol de cómo combatir el crimen organizado. Y usted como presidente del Consejo Nacional de Seguridad, este año, ¿qué medidas? Porque es claro que la inseguridad nos ha rebasado, y no solo en Costa Rica, sino en el orbe y en el mundo. Buenas tardes. Sí, señor. Vea, don Danilo, ese es un tema muy importante. No sé qué pasó en la Asamblea Legislativa esta mañana. Yo tengo trabajo que hacer y no me enfoco, así es que ahí después me cuenta, tal vez, o alguien, qué ocurrió. Sobre el tema de seguridad, hay que separar los problemas de seguridad de acuerdo a su causa original. En el tema de asesinatos, usted sabe, y los costarricenses sabemos, que un altísimo porcentaje de las muertes por violencia son ajustes de cuentas y rivalidad territorial entre pandillas. Y eso está asociado directamente a la droga. El eje fundamental de la estrategia de seguridad en ese sentido es lo que hemos anunciado, los escáneres que van camino, para precisamente quitarle el dinero a los grandes narcotraficantes cuya ganancia emerge cuando logran juntar paquetes de cocaína, que ellos le llaman queso, en, por ejemplo, Dos Aguas, allá en la Barra del Colorado. Y de ahí traerlo de Colombia, dejarlo en Dos Aguas, llevarlo a Limón y cargarlo en un contenedor. Ese es el modelo de negocio. En cada uno de esos pasos hay valor agregado. Entonces, el gobierno ha tomado la decisión, 60 millones de dólares en un periodo de austeridad fiscal y un programa del Fondo Monetario para escanear todo lo que entre a los aeropuertos.
bueno, a los puertos. Los mosquitos no los vamos a poder escanear, ni las iguanas, pero cuanto vehículo entre va a ser escaneado de cabina a final. 150 escaneos por hora. Y poner esos contenedores en un patio estéril bajo el control de la fuerza pública, ya no de la compañía privada de seguridad, cámaras, drones, etc. Ahora, eso nos puede generar otro problema. ¿Qué van a hacer las personas que se dedican ahora a generar dinero con ese negocio? Hay tal vez cientos o miles, bajos miles de la mayoría hombres jóvenes costarricenses que generan plata. Y eso es lo que estamos discutiendo con ese negocio y se los vamos a cerrar. Entonces, ¿a qué se van a dedicar ellos? Es una pregunta importante. Y yo soy estudioso, don Danilo, y estudié mucho lo que hizo Felipe Calderón cuando desató una lucha contra el narcotráfico y que fundamentalmente fue algunos carteles que se aprovecharon de las fuerzas militares mexicanas para pelear contra otros carteles, y eso ha generado cientos de miles de muertos. Entonces, mire, este es un tema multidimensional, súper complejo. El gobierno está poniendo su dinero donde pone sus palabras, 60 millones de dólares en escáneres, a través de una relación público-privada con Raxa, porque no había otra manera. Yo traté cuando fui ministro de Hacienda, lo he dicho, engavetaron Hacienda Digital y nosotros lo estamos desempolvando. No nos da tiempo de usar, la excusa, bueno, vamos a hacer. No. Había que hacerlo y entonces escogimos a Raxa. Pero sí, el país va a tener que morder, va a tener que tomarse tragos difíciles y amargos en la lucha por limpiar esta violencia, de la cual la enorme mayoría es lo que le dije. Asesinatos y de gente pobre, desafortunadamente. Usted sabe que, como decían los viejillos y viejillas de antes, mis abuelos, a esos son los que me refiero, yo así les decía, al perro flaco es al que se le pegan las pulgas. Esto es un tema que está muy relacionado con pobreza, falta de oportunidades. Y esos son la gente de la que están matando, muchachos jóvenes sin estudios. Y si no le entramos duro a este negocio, vamos a perder una generación o más completas. Y eso es lo que estamos haciendo. Danilo, tenga la seguridad que yo este tema lo sigo de diario, pero no es un tema trivial. Sobre extinción de dominio, ¿ya ha tomado una decisión definitiva? Sobre extinción de dominio, eso requiere acción legislativa. Nosotros hemos estado manejando las prioridades de una manera muy estratégica. Eurobonos fue un caso. Estamos convocando las leyes como la reforma del sector estatal, que desafortunadamente no ha habido progreso suficiente de parte de la Asamblea. Ojalá ocurra. La extinción de dominio, a mí lo que me preocupa de las leyes que hay por ahí es que la extinción de dominio se hace administrativamente. Es decir, en sede administrativa y no en sede judicial. Y eso tiene implicaciones muy serias para los derechos de propiedad y posiblemente la corrupción. Existen muchas jurisdicciones donde hay extinción de dominio. Yo apoyo la extinción de dominio como concepto. Si alguien tiene casas, fincas, ganado, caballos caros, algo hay con los caballos y los narcotraficantes, arte, aviones, etcétera, bueno, y se lo ganaron así mal habido, ¿por qué van a dejárselos? O a sus herederos o a sus parientes. Yo estoy de acuerdo con que se los quiten. El gran debate en Costa Rica es cuál es el papel de un burócrata del gobierno con respecto al papel de los tribunales. Además que tenemos tribunales sumamente, ¿cuál sería la palabra? Lentos, casi que para ciertos efectos no funcionales. Entonces imagínense que alguien le diga, bueno, vamos a quitar la propiedad a este señor administrativamente y que vaya a sede judicial y se le tarde 10, 15 años. Entonces, ¿cuántas mordidas podría haber ahí?
cuánta extorsión. Entonces, uno, don Danilo, decía Newton en su genialidad, en las leyes de la física universal, que toda acción tiene una reacción. Y eso es lo que nosotros estamos pensando. ¿Cuál va a ser la reacción del sistema para poder aplicar una medida tan importante con la que yo estoy de acuerdo, pero para hacer que ayude en lugar a que más bien nos friegue más? Espero haberle contestado satisfactoriamente. Muchas gracias. Continuamos con Graving Granados de Diario Extra. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas tardes. La consulta, muy buenas tardes, don Graving. La consulta sería la siguiente, igualmente. El Instituto Nacional de Seguros sacó a licitación hace pocos días un contrato por 67 millones de colones para medir el ambiente laboral a lo interno de la institución, a pesar de contar con un departamento de recursos humanos, y lo que se busca en eso es medir que los colaboradores estén menos estresados. ¿Usted justifica que 67 millones de colones en estos momentos donde se habla incluso de estrechez fiscal es válido? ¿Cuál es su valoración al respecto, presidente? Vea, no conocía ese caso, no sé si lo hicieron por licitación o no sé si tienen encuestas de ambiente laboral que dice que ellos están muy estresados. Eso no es un tema de estrechez fiscal, porque esos no son recursos fiscales. Como usted sabe, el INSS es una empresa del Estado, no es parte del presupuesto de la República, que está sujeto al programa del Fondo Monetario. No sé, voy a tener que averiguar cuál es el contexto, cuál es el alcance del estudio, qué motivó a esta situación. Yo creo que tiene que haber un buen balance entre la vida y el trabajo, ¿verdad? Para los empleados públicos en general, nosotros que asumimos estos puestos de ministro y de presidente, sabemos que tenemos que hacer un sacrificio extraordinario, a pesar de que nuestros salarios son comparativamente menores que los que pagan las empresas públicas del Estado. Yo ganar una tercera parte, menos de la mitad de lo que gana la presidenta del INSS. No se trata de eso. Entonces ahí hay un balance, ver cuál es, ¿no? Eso es diferente, por ejemplo, hacerse un pago retroactivo de 29 mil millones de pesos. Yo gasto de 67 millones de pesos, hay veces se me pueden escapar. Entonces, usted sabe a lo que me refiero. Déjeme averiguarlo y le preguntamos a doña Mónica, la presidenta ejecutiva de la Junta Directiva, qué tienen que decir al respecto. Muchas gracias, don David. Continuamos con José Adelio Murillo de Repretel. Don Rodrigo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don José Adelio. Buenas tardes. Necesito volverme al tema de seguridad, porque vamos a ver, el 14 de diciembre, si no me falla la fecha, cuando le preguntamos acá en conferencia de prensa por el tema de la cantidad de homicidios, el año con más homicidios en la historia del país, el ministro Torres utilizó frases como que era un juego de palabras, el tema de que fuera más violento y que la pregunta estaba de moda. Inclusive usted en su momento mencionó que los números del ministro empiezan a contar a partir del 1 de enero, aunque no estamos hablando de números, sino de vidas de personas que se pierden. La pregunta es, hoy amanecemos con 21 homicidios, 2 asesinatos por día, algunos de ellos femicidios, más homicidios que en el 2022, el año con más homicidios en la historia del país. Cuando les preguntamos, el ministro habla de articulación, ahora usted menciona el tema de escáneres, pero ¿son esas medidas suficientes para tratar de mitigar la cantidad de asesinatos que está viviendo el país? Mire, ¿qué es suficiente? Es un tema empírico, no empírico en el sentido correcto de la palabra, no en el sentido de bateador, no, es un tema de observación práctica, medición científica, eso se llama un tema empírico en ciencia. Nosotros, el contexto en que el ministro y yo hablamos de eso era cuando el exministro de Seguridad, Michael Soto, que había estado a cargo del timón de los últimos 5 años, andaba haciendo, ay, está la situación desesperada, y yo creo candidateándose al OIJ, me parece, es mi opinión personal, y a mí me pareció eso bastante extraño, que la persona que manejaba el carro, que manejó el carro por 5 años y nosotros por unos pocos meses, empiece a quejarse de a dónde estábamos.
Ese es el contexto. Y yo lo digo así con toda la paz del mundo. Parece el exministro diciendo que hay una crisis de asesinatos, etcétera, ahora que a los pocos meses de haber salido del gobierno. La crisis existe, sin duda. Ahora, lo que el señor ministro de Seguridad Pública, don Jorge Torres, mencionó, que era un juego de palabras y números, es que el enfoque de esta persona, que acabo de mencionar, era en el número absoluto de muertes violentas, sin haber tomado en cuenta que desde el momento que él empezó a contar, la población había aumentado. Y las medidas de la Organización Mundial de la Salud, que dicen que son 10 o 12 personas, no me acuerdo exactamente, por cada 100,000 personas, habitantes de un país, 12 o 10 muertes violentas, por cada 100,000 personas, habitantes de un país, ahí empieza una crisis sanitaria producto de violencia. Entonces, lo que el ministro trató de decirle a usted es, mire, fíjese que en términos de la definición científica de la Organización Mundial de Salud, las cosas no se han empeorado. Imagínese un país con 1.400 millones de habitantes como China. Si usted cuenta el número de asesinatos absolutos, no sé cuántos son, me imagino que sería un número impresionante. Son 1.400 millones de gente que vive en la China continental. Entonces, es que hay mucha gente que hace ruido y política. Cuando yo digo, los números los empezamos a contar ahora, es porque además hay desfases. Usted empieza una política pública hoy, don José Adelio, y los resultados no son mañana. Sobre todo políticas públicas que han estado en lugar por 40, 50, 5 años. Mover los indicadores agregados de una economía y de una sociedad es como mover un tanquero de esos que llevan petróleo, no es un patín que usted dice me vuelvo. Entonces ahí hay mucho mito, mucho ruido, posicionamiento. Yo no sé si don Michael querrá ser director de los votos o no, pero sí me pareció muy raro que saliera con esos números después de haber manejado 4 o 5 años el carro, él decir, ¿y dónde estamos? Eso fue todo. Gracias. No sé si tiene alguna pregunta de seguimiento. Sí, vamos a ver, entonces, si dado lo que usted indica, que hay un desfase ahí, ya ustedes tienen varios meses en el gobierno, y lo que mencionaba al inicio de la conferencia, que le seteó un poco las expectativas a cada uno de los ministros. ¿Cuál es entonces la expectativa y las metas del gobierno en temas de seguridad para este año y en temas de disminución de homicidios? Mire, mejorar. Pero hablando de desfases, usted sabe que la ley en Costa Rica obligaba a tener los escáneres instalados en el 2004, el 2007. Un desfase. Que no es un desfase de esta administración, es un desfase de la República de Costa Rica, del gobierno de la República de Costa Rica como entidad jurídica y no como una administración particular. Entonces, para poder juzgar al ministro, yo tengo que, para ser justo, ponerme detrás de los escáneres para que se instalen, como dije yo, en este año. Vamos a hacer en 6 meses lo que no se hizo en décadas, con obligación legal. Y lo que yo traté de hacer como ministro de Hacienda, y tal vez hasta por eso me votaron, no sé. Especulo yo, no sé. Literalmente no sé. Pero el punto es que puedo hablar en campesino, hay que ir a comprar la carne antes de empezar a cocinar las hamburguesas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Continuamos con Óscar Mantilla de Causa y Efecto. Buenas tardes, señor presidente. Permítame primero darle un saludo a todos los presentes por este año y espero que les vaya bien a todos en conjunto. Gracias, don Óscar. Señor presidente, la última oportunidad que tuve de conversar por este medio, una pregunta para si podían mandar una ley para derogar, un proyecto de ley, el gobierno para derogar la ley 7200, que era un robo descarado al ICE, a la hora que le cobraban más por la energía que producían los cogeneradores privados. Usted tuvo a bien de recomendarme un proyecto que ya estaba en la Asamblea Legislativa, que es el 23.414. Entonces me di a la tarea de conseguirlo y darle
una lectura así rápida, en los cuales el título está bien establecido, que armoniza el sistema eléctrico nacional. Pero como era muy específica mi pregunta sobre la ley 7200, me tomé la molestia de ver las reformas que están en el capítulo 7, el cual es el 6, 7, 8, 9 y el 14, los artículos. Donde específicamente me llama la atención es el 14, en el cual se establece la tarifa para la compra de energía eléctrica por parte del Instituto Costarricense de Electricidad requiere la expresa y previa fijación de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos a futuro. ¿Y por qué no el mercado? Es la pregunta que sería, pero dice, los ajustes, mismo que los precios que se fijen, requerirá del Ministerio de Ambiente, que es un ente político. Entonces, en el capítulo 8, que son transitorios, me fijé mucho en el cual es el transitorio 5, que los contratos quedan igual de la ley 7200. El ICE condenado a seguir comprando energía cara a los cogeneradores privados. El transitorio 9, no afectan venta más cara al ICE. La pregunta es, ¿no hay posibilidad de derogar la ley 7200 y su reforma a la 7508? Porque en este proyecto no se visualiza. Y tengo el proyecto en mano. Muchas gracias. Vea, don Oscar, usted cubrió mucho terreno. Lo felicito por haber hecho una revisión tan detallada y exhaustiva. Si le entendí bien, el meollo del hoyo, como decíamos chiquitillos, es el tema del precio al que se le compran a los generadores. El resto, usted dice, ¿por qué ARECEP? Porque la ley de ARECEP así lo demanda, porque es un monopolio, es un servicio público en, por lo menos, distribución y transmisión de carácter monopólico. Entonces la no la podemos quitar. Si usted me preguntara a mí, ¿qué pienso? Ustedes saben que yo de ARECEP no tengo necesariamente el mejor concepto, sobre todo en temas de transporte público, ¿verdad? Creo que tiene muchas áreas de mejora. Pero ese no es el punto, es que la ley obliga y no queremos abrir tantos frentes en una sola ley con una asamblea legislativa que pareciera estar ocupada en otras cosas. Y estos son temas de mucho detalle. Entonces, ¿por qué no se le puede bajar el precio a los contratos ya firmados? Porque sería cometer una ilegalidad. Esos contratos ya están firmados. La ley 7200 les dio certeza jurídica a las partes de ese contrato, y si ahora por ley nosotros los tratamos de cambiar, habría un tema muy serio. Lo que estamos es, a mí me encantaría arreglar todas las tortas que se han jalado mucha gente en este país por años, pero no todo se puede arreglar. Hay derechos consolidados, usted lo sabe, aquí todo el mundo va a la sala cuarta, etc. Entonces, dado lo que hay, lo que estamos diciendo desde ahora en adelante, así se van a hacer las cosas, ¿verdad? Para no enfrentar temas judiciales que nos atrasen toda la reforma. Me parece muy lógica esa pregunta, pero desafortunadamente fijar los precios por solo mercado no es posible en Costa Rica. Segundo, de acuerdo al marco jurídico. Segundo, echar para atrás esos contratos con un acto de ley. Acuérdense que el contrato es ley entre las partes, y un tercer elemento legislativo no puede eliminar una ley que es de acuerdo al principio fundamental de que un contrato privado, el de entre las partes, cambiarle la ley que ellos acordaron. Entonces, por ahí no la veo yo. Con el debido respeto, señor presidente. Muchas gracias. En ese, justamente en el artículo 14, se mete recién a la ARECEP. Esos contratos son del año 90 y el 95. La ARECEP fue creada en el año 95. No, pero es que son dos cosas diferentes, con el debido respeto también, señor periodista. La ley,
usted me está haciendo dos preguntas. Una, ¿por qué no deja que el mercado fije el precio? Porque en el 95 hay una ley de ARECEP, hay una ley de servicios públicos regulados, es la Agencia Reguladora de Servicios Públicos precisamente. Y los contratos se firmaron en el 90. Mientras esos contratos estén vigentes, no se pueden modificar de la manera que usted propone. Cuando se venzan, ahí hablamos. Y fíjese, es que no nos perdamos en un arbolito, veamos el bosque. Hemos bajado las tarifas ya, pero como nadie nunca pensó, y usted me alegra verlo asintiendo, que hubiera sido siquiera soñable, 30%. Nos comprometimos a que este año no va a haber aumento de tarifas. Fíjense en los precios eléctricos en Europa, los precios de la electricidad en Europa. Hay una crisis energética por electricidad. Gracias a Dios nuestras condiciones son diferentes. Entonces, en un momento en que la economía mundial está aumentando los precios de la energía por causas, incluyendo la guerra de Rusia contra Ucrania, nosotros bajamos la energía casi una tercera parte. Y además el ICE pasa de pérdidas monstruosas a ganancias bastante grandes. Entonces, enfoquémonos en lo positivo, que si esta ley la pasan los diputados, va a ser una excelente ley. Estamos sacando el CENSE del ICE, y esa es la pieza fundamental del mercado eléctrico, el despacho de energía. ¿A quién se le despacha? ¿A cuál generador? Hoy lo decide el ICE. Don Oscar, disculpe, tenemos muchos colegas en lista. Muchas gracias, por don respeto Oscar. a los periodistas. Continuamos con Alessandro Solís Lerici de ameliarueda.com. Buenas tardes, don Alessandro, gusto saludarlo. Buenas tardes, señor presidente y todos los presentes. Presidente, ¿usted cree que es conveniente para el país que el gobierno aumente la inversión pública este año? Deme un minuto para explicarle el contexto. Usted bien lo sabe, este año el FMI proyecta que 1/3 de la economía mundial entrará en recesión. Economistas en Costa Rica prevén, y bueno, los diferentes entes prevén que no habrá recesión, pero sí habrá desaceleración económica. Y yo la semana pasada hablé con varios economistas y ellos señalaban que había una necesidad muy urgente de flexibilizar la regla fiscal ante este escenario, debido a que el gasto público o la inversión pública puede ayudar a contener las presiones de la recesión a nivel mundial y a nivel local de la desaceleración. Preguntarle, bueno, también al ministro de Hacienda si comparten esta lectura y qué tan urgente es para ustedes la reforma de la regla fiscal. Gracias. Pero vamos a ver, entonces a mí yo a veces me medio pierdo, don Alessandro, para ver si lo entendí. Una es, ¿qué pensamos de si Costa Rica debería invertir más en inversión pública? Uno. Y dos, si compartimos las proyecciones sobre la economía mundial y la desaceleración. No, disculpe, que si cree que el gasto público, la inversión pública puede ayudar, digamos, flexibilizar la regla fiscal puede ayudar a contener los problemas de la economía a nivel internacional. Y sí, bueno, si comparten esta lectura, que hay economistas que opinan que debería flexibilizarse urgentemente para aumentar la inversión pública y pues ayudar a la economía o salvarla un poco. Bueno, déjeme pasarle esta bola al ministro de Hacienda para empezar. Yo después le digo qué es lo que yo también pienso. Dele, don Nogui. Gracias, don Rodrigo. Aquí hay diferentes enfoques. Efectivamente, los organismos internacionales están previendo una desaceleración de las economías mundiales y en este sentido Costa Rica no se puede abstraer de ese proceso. Adicionalmente, las tasas de interés han crecido y eso genera algún tipo de ralentización de la economía, en particular en Costa Rica. En relación con su pregunta, efectivamente, una de las formas de generar oportunidades de empleo en el país es la inversión pública. En este sentido, ya el presidente dio una instrucción y se negoció con el Banco Centroamericano de Integración Económica un crédito por $700 millones que estaremos llevando a la Asamblea Legislativa para poder acometer una serie de proyectos de infraestructura, digamos, esenciales en este momento, y eso generará empleo y creemos oportunidades de crecimiento para la economía. Adicionalmente a eso, usted habla sobre la regla fiscal. Efectivamente, hay un proyecto de ley que está en este momento en la Asamblea Legislativa
Hemos estado en conversaciones con la ministra de la Presidencia para acelerar el proceso de discusión. Creemos que en este mes deberíamos tener resuelto eso, y uno de los puntos fundamentales es sacar el gasto de capital de la regla. En este sentido, corresponderá a una decisión de la Asamblea Legislativa en la cual empezaremos el proceso de negociación y esperamos poderlo tener concluido y sacar el gasto de capital que genera ese crecimiento de la regla fiscal. Muchas gracias, ministro. Vea, yo trabajé en el Banco Mundial, fundamentalmente entre economistas, ¿verdad? Y un chiste que nosotros hacíamos es que los economistas se pasan, predijeron 12 de las últimas 2 crisis que ocurrieron. ¿Me explico, Alessandro? O sea, siempre es fácil decir, va a haber una crisis, etc. Mire, los hechos son claros. Hay vientos de frente cuando queremos navegar hacia adelante. Obstáculos y olas. Es muy probable, lo dijo el Banco Mundial ayer o antier, el Fondo Monetario lo ha venido diciendo, que vaya a haber una recesión mundial. Pero entonces, nosotros somos un país que no cambia la dinámica de la economía mundial. El Banco Central de Costa Rica no es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, ellos sí cambian la dinámica. ¿Nosotros qué somos? Tomadores de la información para actuar. ¿Por qué usted cree que yo voy a Davos? ¿Usted cree que a mí me encanta meterme en un centro de convenciones, llegar ahí con el desfase de tiempo, sueños, se le echa a perder a uno la panza y no ver la luz del sol por 5 días? A mí no me gusta eso. Eso no es ir a pasear. Pero porque va a haber, si hay una contracción de la economía mundial, va a haber una contracción de la inversión extranjera directa. Y si hay una contracción de la inversión extranjera directa, a mí como presidente, junto con el ministro de Relaciones Exteriores y el de Comercio Internacional, COMEX, nos corresponde irnos a asegurar que la tajada de ese pastel que se va a achicar no se le achique a Costa Rica. Lamentablemente, sí estamos compitiendo con otros países, con Irlanda, por ejemplo, en varios proyectos. Que no puedo, con Malasia estamos compitiendo, hay empresas decidiendo. Entonces yo tengo que ir ahí para que esas consecuencias no se hagan más negativas de lo que deberían hacerse. Con respecto a la regla fiscal, ahí está el proyecto de ley, las mesas de trabajo están muy atrasadas. Entonces, nosotros felices. Usted me dice, ¿Costa Rica necesita más inversión pública? Absolutamente. Tenemos un déficit de infraestructura pública de 100.000 millones de dólares en una economía de más o menos 60.000 millones de dólares. Son años de que la gastamos en intereses, nos la gastamos en salarios, nos la gastamos en pluses, nos la gastamos en de las cosas que ustedes saben y dejamos de construir y dejamos de mantener. Por supuesto que necesitamos más inversión en infraestructura pública. De hecho, nos hace muy poco competitivos. 5G, bueno, ahí estamos, pero esperando que Sutel haga la licitación. Ya nosotros hicimos nuestra parte. Entonces, don Alessandro, sí, me gustaría ver más inversión pública sin volarnos la factura de la tarjeta de crédito, para ponerlo en el idioma del pueblo, sin volarnos en no pagar la comida de los chiquitos, sin volarnos que se nos haya una crisis. Pero por supuesto que tenemos que invertir más. Y por eso son los sacrificios. ¿Cuánto es el déficit primario este año pasado? Primera vez en más de una década. Tuvimos un superávit primario del 2% del PIB. Exactamente. Entonces, volvemos a lo mismo, Alessandro, le agradezco la pregunta, pero un tanquero no se vuelve como un patín, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con las consultas de medios regionales. Presidente Alberto Cabezas Villalobos de Radio Oasis de la República Argentina consulta que cuándo viajará a Venecia de San Carlos a inaugurar la declaratoria del puente como patrimonio histórico arquitectónico, ya que es sumamente importante este sitio para la zona norte. Lo lamento, me encanta ir a San Carlos, ya he ido 2 veces como presidente, no tengo planeado ir en el futuro cercano. Voy a preguntar porque tengo deudas. La parte sur de la provincia de Punta Arenas le debo un viaje.
allá a Buenos Aires, etcétera. Entonces, esa es la prioridad que sigue. Gracias. Gerardo Quesada, del Norte Hoy, consulta, ¿tomará alguna acción concreta su gobierno relacionada con la explotación del oro en Cruzitas, que al día de hoy se lo siguen robando y contaminando el ambiente, pese a que la policía dice cuidar las 24 horas? ¿Cuándo veremos acciones concretas, señor presidente? Mire, eso de Cruzitas lo discutimos con enorme detalle. Hay un laudo internacional. La idea era en noviembre que el laudo fuera a nuestro favor, que no lo fueran a desafiar esta empresa, a la que le regalaron, lo único que le faltó fue un lacito, una caja roja de esa concesión, y de ahora se está haciendo gato bravo y queriéndola pelear y pidiendo cientos de millones de dólares de compensación. Entonces, yo anuncié públicamente que no vamos a poder hacer nada en términos de decidir si explotamos o no el oro de Cruzitas, pero eso está ampliamente cubierto. A mí me hubiera gustado que ya Costa Rica se hubiera salido de ese laudo y quitarnos el riesgo de tener que pagar cientos de millones de dólares y poder tomar una decisión más racional sobre qué hacer sobre ese tema. De manera presencial, continuamos con Rodrigo Moya, de Acontecer Espartano. Sí, señor presidente. ¿Cómo está, don Rodrigo? Muy buenas tardes al público, a los compañeros de prensa y al público nacional que nos escucha. Feliz año y éxitos de verdad, don Rodrigo. Le hago la consulta. Señor presidente, ¿cómo se va a solventar la no planificación de la construcción de la lavandería del Hospital Regional Monseñor Sanabria, allá en Punta Arenas? No fue no planificación. ¿Cómo no planificación? ¿Cómo se va a solventar? Perdone, don Rodrigo, no es contra usted esto. Que venga doña Marta, la presidenta ejecutiva de la Caja. ¿Cómo se va a solventar que los planos de tal cosa no tomaron en cuenta que se le iba a caer el techo encima? No es planificación, se jalaron un tortón. Y esa es la verdad con los ticos. Bueno, vamos a ver qué dice doña Marta, qué se puede hacer, pero de ahí es donde uno pierde sueño de que dice, ay, Dios mío, se le va el aparejo para un lado, como decían los señores de antes, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, muy buenas tardes a todos y muy feliz año, de verdad, de todo corazón, que este año nos ayude a todos a hacer nuestro mejor trabajo y esfuerzo. Específicamente en cuanto a su pregunta, efectivamente ese es uno de los temas que me recibe a mí cuando llego a la Caja Costarricense del Seguro Social. La instrucción que se dio a nivel de la dirección que lleva a cargo este tema es que seguimos igual con los planos como estaban, porque el costo es tan alto de modificar esto a estas alturas que la mejor decisión es a futuro, porque la proyección era para 10 años de aumento en el uso de camas que iba a generar más necesidad de lavandería y que no fue el mejor sistema el que se diseñó. Sin embargo, la propuesta que se hizo es seguimos tal cual y a partir del próximo año se diseña eventualmente una lavandería regional porque todos los sectores de la zona de Guanacaste y Punta Arenas tienen necesidades en lavandería de ropa. Así que para tranquilidad de los futuros usuarios, que espero que sean, no ustedes, ¿verdad?, del hospital, seguimos tal cual como con el diseño que se tenía. Yo puedo hacer la pregunta de seguimiento, Rodrigo, usted me permite. ¿Y no hay un órgano de investigación contra el director que aprobó de la Caja que aprobó esos planos y que, Dios mío, esa gente que charla? Señor presidente, eso lo tiene a cargo la auditoría interna de la Caja. Ok, nos cuenta, porque es que por supuesto. El tema de la impunidad no solo es en temas criminales, en las cortes. ¿Cómo puede ser que alguien se jale una torta de millones de dólares y siga ahí? De hecho, hay un señor que es el gerente financiero de la Caja que está en los juzgados una acusación penal por un daño patrimonial de 210 mil millones de colones a la Caja. ¿Estoy correcto? 217 mil millones es la estimación que hizo el 217 mil. Se fue. Y en la administración anterior lo volvieron a contratar. ¿Y cuántos años después va a empezar el juicio? Y ahí está, cobrando el sueldo
que no es un sueldo menor ni pequeño, de gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, entonces, doña Marta, éntrele, porque de los chiquiticos, si usted permite que se le metan los animales chiquiticos a la casa, los grandes no los vamos a poder sacar. Sí, señor. Sí, señor presidente. Precisamente hace más de 12 años que en Punta Arenas se decía tenemos hospital. Pasaron varios gobiernos, PAC y otros más. Decía uno de esos colegas suyos, presidente, con la salud no se juega. Con la salud no se juega. Qué bonito que sonaba en aquel momento. El señor don Guillermo estuvo y lo decía. Y de verdad que nosotros los puntarenenses y mucha gente de la zona se siente burlada con eso, porque eso que está pasando es jugar con la salud de un pueblo. Y precisamente ojalá, señor presidente, con todo respeto, ojalá, fiel a su estilo, que la gente que hace ese tortón, como lo dice usted, para que la gente entienda, un tortón de veras pague de alguna manera enormes errores. Totalmente de acuerdo, don Rodrigo, pero vea, nada más estos dos tortitas que estamos hablando, 210.000 millones, más los 29.000 millones del último aumento que hizo durante la presidencia ejecutiva de Álvaro Ramos. Y ahí tenemos 250.000 millones en números redondos, más esto que son 5 millones, lo de la lavandería de dólares. Pero eso no va. No, por eso, No va. pero... Eran 9 millones, era aproximadamente 9 9 millones de por 6 dólares. es otro montón de plata. Estamos hablando números más, números menos, 260.000 millones de colones. Y le estoy hablando de colones de hace muchos años, con la primera torta grande. ¿Cuántos hospitales, cuántos CEBAIS hubiéramos podido hacer que convertirlos a CAIS, convertir CAIS a hospitales, llevar equipo, etcétera? Téngame paciencia, que esta señora y yo ayer nos reunimos 3 horas para hablar de la caja y tenemos anuncios importantes en febrero que verdaderamente van a ser transformacionales. Y presidente, si usted me permite, a partir de este mes voy a ir con todos los gerentes a rendir cuentas a todas las provincias. Empiezo en la provincia de Guanacaste el 27 de enero con las juntas de salud, con los alcaldes, y creo que sería importante también la participación de ustedes, sobre todo los medios regionales, y como usted me lo dice, creo que el febrero va a ser el mes para Punta Arenas. Muchas gracias, pero no, tenemos un plan para la caja. Ayer gastamos el primer día de trabajo del año, el 9 fue antier. Nos juntamos 3 horas a ver la caja. Continuamos con Cristian Campos de Punta Arenas Positivo. Presidente, buenas tardes. Básicamente, y buenas tardes también a todos los que están acá presentes y feliz año. Don Rodrigo, Manuel Antonio, el Parque Nacional Manuel Antonio es nuestro trapito dominguear. Es el más visitado no solamente como Parque Nacional, no solamente de Costa Rica, sino por encima de Tikal en Guatemala. Antes de pandemia se registraron hasta 5 millones de dólares de ingreso por venta de tiquetes en el parque. El 6 de enero, de diciembre, perdón, se cerró Punta Catedral, que es uno de los puntos más visitados dentro del parque por falta de mantenimiento. Entonces la pregunta que surge es si al Parque Nacional le entra tanta plata, ¿por qué no poder desarrollar una dinámica de mantenimiento preventivo, de contratación de personal? Nos ha dicho el SINAC y el MINAE que hace falta personal, pero ingresa mucho recurso. El SINAC cambió la modalidad de la venta de etiquetes que tenía físicamente. Hoy vienen turistas al país que no pueden llegar porque ya no hay venta de etiquetes. Se está haciendo una reventa exagerada que golpea al turista y nos está golpeando a nivel país en imagen. Y también la formación de la Junta Directiva del Fideicomiso, que siempre venía trabajando en función de mejorar ese sector que es importante para la economía del Pacífico Central. Gracias. ¿Usted ya la pregunta completa, don Francis? Sí, señor. Dele y después yo agrego algo, por favor. Bueno, hay varios elementos. Uno, hay que aclarar que el Parque Nacional Manuel Antonio es un órgano de desconcentración máxima del MINAE, cuya reforma está en el proyecto de ley
que se ha mandado a la Asamblea Legislativa para reformar precisamente por este tipo de fracturación que hemos tenido en el MINAE. Es un parque diferente a todos los parques, tiene su propia administración. El hecho de que la Junta Directiva del Fideicomiso, como usted lo menciona, no esté trabajando es porque tiene está judicializado el proyecto, porque ha habido vicios en el mismo. Entonces, eso saca la plata que usted dice que hay, porque es precisamente no la hay porque está congelada por un proceso judicial. Nosotros proponemos que el Parque Nacional Manuel Antonio pase a ser un parque normal como el Volcán Poás, como el Irazú, como otros, que el MINAE tiene la facultad de mover personal de un lado para el otro, de asignarle recursos, de tener más flexibilidad para atender temporadas altas, precisamente porque se ha fracturado el sistema. No podemos tener un órgano de desconcentración máxima para cada parque nacional del país. Ese es un tema. Sin embargo, hemos llegado a acuerdos con la comunidad, precisamente entre otros, nos hemos reunido con la Cámara de Comercio de Quepos, quienes están muy interesados en esto, y tenemos un muy buen acuerdo con el Ministerio de Trabajo para dar empleo a gente que ha estado desocupada y de la zona, e incluirla como personal adicional para poder, digamos, dar una mejor respuesta de atención al visitante en temporada alta con un subsidio que se va a pagar. Estamos trabajando en este tema muy rápidamente para solventar lo que es la temporada alta con personal extra. No se pudo concretar el acuerdo que habíamos llegado con el sector privado de Quepos, porque pues a veces cuesta conseguir los poquitos recursos que hacían falta, pero ya habiendo año nuevo, presupuesto nuevo, las cosas cambian. Yo me volví a comprometer con el presidente de la Cámara a tener una respuesta muy pronta en esto. La otra pregunta creo que tenía que ver con las reventas de entrada. Sí, es un problema de capacidad de carga, y cuando hay más demanda de lo que hay oferta, pues de alguna manera la gente regula y hay algunas especulaciones. El sistema está operando bien en otros parques. En Manuel Antonio nos hemos comprometido a aumentar la capacidad de carga al menos un 50% de lo que está actualmente, y es un compromiso que yo voy a terminar de lograr hacer en esta temporada alta y los meses que nos faltan de temporada alta. Pero yo quisiera complementar, con su permiso. Muchas gracias, señor ministro. Yo quisiera complementar, mire, este es un ejemplo de una enfermedad mucho más grande. Parque Manuel Antonio, órgano de centralización máxima, su propia junta directiva, etc. En Costa Rica nos hemos dedicado a crear repúblicas independientes. Sí, el Parque de Manuel Antonio es una república independiente, casi. Sí. SINAC, son repúblicas independientes, hay 26 SINACs. Es que la gente dice, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y le piden cuenta a este señor. No, son 26 juntas directivas, cada uno hace lo que quiere ver o hacer, controladas por mandos medios. Nosotros mandamos las leyes al Congreso, ahí están. ¿Quieren resultados y poderle exigir esos resultados a un jerarca? Dele los instrumentos. Si no, vaya, hable con la Junta Directiva del Parque Manuel Antonio. ¿Y qué van a hacer los diputados? ¿Ir a hablar con ahí? Entonces, volvemos a lo mismo. Las cosas que la Caja, hay gente que dice que la Caja es una república independiente. Y así sucesivamente, CONAVI, COSEBI, consejo de esto, consejo del otro. ¿Y a eso le llaman la institucionalidad? No. Esa es una institucionalidad diseñada para proteger los intereses de grupos muy pequeños y aislarlos de la influencia de la población del país, de la señora que tiene que trabajar en el parque, cerca del Parque Quepos, vendiendo artesanías, para mantener sus monopolios y sus gollerías. Reformemos. La rendición de cuentas es parte de la democracia. El diluir la responsabilidad no debería serlo, eso es caos. Entonces, le agradezco por traer el ejemplo, pero eso es un tema mucho más grande en Costa Rica, y aquí estamos esperando. Tomando en cuenta, tal vez, señor ministro, gracias, don Frank, el hecho de ver la posibilidad de aumentar esa capacidad de carga y utilizar el sistema de flujo, que si salían 100 turistas,
podían ingresar 100 turistas de los que llegaban, por ejemplo, nacionales y extranjeros, que tal vez llegaban a las 11, 12 de la mediodía allá al parque y que en este momento no se está pudiendo hacer y que tal vez, le pongo un ejemplo con lo que pasa ahí mismo en Punta Arenas con el ferry que va a Playa Naranjo, tiene un 50% de venta en línea y un 50% de etiquetes de venta física por aquello de los que quieren llegar allí y comprarla, que tal vez se pueda tomar en cuenta esa previsión pensando en turistas que tal vez llegaron a la 1 de la tarde a Quepos, que hubo un atraso y que por línea tenía que entrar a cierta hora y si no, ya perdió su tiquete. Por eso, muchas gracias, pero el problema es más general. El problema es mucho más general. Este es solo un ejemplo de cientos. Pero ahí estamos, lidiando. Entonces, don Franz tiene que irse a juntar ahí con la junta directiva y a ver, y si no les da la gana, el plan de carga, de la capacidad de acarreo, por decirlo así, de turismo, el señor no la define. Entonces tiene que andar convenciendo, rogando, etcétera. Y a esos mandos les encanta, régueme. Pero vamos para adelante, las cosas van mejorando. Esperemos que la Asamblea Legislativa, esa famosa Comisión de Reforma del Estado, empiece a brindar resultados. Dios quiera, yo tengo confianza que sí. Gracias, ministro. De esa manera finalizamos la conferencia de prensa. Bueno, un saludo muy especial de nuevo. Feliz año a todos. Muchas gracias por venir. Abrazos, Costa Rica. Gracias. Gracias al presidente, a los jerarcas, a los que nos acompañaron acá en el auditorio y también a los que siguieron esta transmisión a través de las redes sociales. Buenas tardes.